presentación, la última del ciclo de conferencias que hemos hecho, y hoy vamos a hablar de una experiencia importante a la hora de tratar la historia, que es lo que se conoce como arqueología experimental. Voy a empezar con una pequeña anécdota que me pasó a nivel personal como recreador histórico. En una ocasión estamos celebrando el aniversario de la batalla de las Navas de Tolosa. Yo formaba parte de las órdenes militares como caballero de la Orden de Santiago, y tenía yo aquí la Santiago, los templarios, hospitalarios, la Orden de Alcántara, y éramos muy valientes todos, íbamos todos equipados con nuestras botas de malla y los moros estaban encima de una colina. Como habíamos visto muchas películas, hicimos una cosa importante: salimos corriendo para tomar la colina. Pues a media colina empezamos a cojear. Cuando llegamos a mitad, utilizamos la espada para subir. Y cuando llegamos arriba, los monos nos ayudaron a levantarnos. Luego ya se apartaron y hicimos la historia, ¿no? Entonces, desde aquel día dije a mí, cada vez que en una batalla veo a alguien corriendo y se sube a un campo de fútbol para ir a una batalla, digo, sí, claro, porque tú lo dices. Luego ya, ¿qué aprendimos de aquella experiencia? Que al siguiente día que me tocó a mí comandar a las órdenes militares, fuimos despacito, 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 y cuando subimos a 10 metros sacamos. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esta experiencia vital? Porque esta experiencia vital, la anécdota yo lo cuento ahora y es gracioso. Pero llevar esta experiencia vital al campo, llamémoslo científico o arqueológico, es otra cuestión. Y con esta idea, vamos a ver los escritos, sobre todo por los romanos, que siempre barren un poquito para casa. No me preguntéis por qué. Si tienen que poner un cero de más, lo ponen aquí. Tenemos a dos conferenciantes, tanto José Miguel como Eduardo, que nos van a mostrar precisamente este concepto de esta experiencia vital. José Miguel fue el ideal de la vía de Escipión, de vamos a hacer lo mismo que hizo Escipión. Vamos a bajar desde ¿dónde? ¿De Ampurias? De San Posta. De San Posta hasta Cartagena andando, no 8 días. Y dice, bueno, vamos a intentarlo. Y aún sigue trabajando sobre esa idea de conseguir hacer lo mismo que hizo Escipión. Y Eduardo, podríamos decir que es el que se encarga también, tiene numerosas publicaciones de artículos científicos de qué daño hace una ballesta, cómo aguanta el calzado, cómo nos organizamos y todo lo demás. Es decir, esa experiencia que tienen los recreadores históricos, ellos la están convirtiendo en un principio científico. Porque es muy fácil hablar, como digo yo siempre, que lo lo arreglamos todos, pero ponerse ya el calzado y ponerse a trabajar es otra cuestión. Así que ya os dejo con José Miguel y Eduardo, y todo vuestro. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos, buenas tardes. ¿Se me oye bien, no? Sí. Vale, como bien ha dicho David, como bien ha indicado David, nosotros vamos a hablar de una experiencia que hibrida la arqueología experimental, es decir, la rama científica, con la difusión histórica, con la recreación histórica, ¿no? Una pequeña muestra, ¿no? En realidad son dos disciplinas que, aunque pueden ir de la mano, son dos disciplinas que son diferentes, y en recreación muchas veces se confunden ambas disciplinas. Entonces lo primero que voy a hacer, si me permitís, es presentar primero de dónde venimos nosotros, por qué surge este proyecto. Luego diferenciaremos cuáles son las bases de la arqueología experimental y cuáles son las bases de la recreación histórica, es decir, qué es cada cosa y qué no es cada cosa. Y luego ya pasaremos a describir el proyecto de la vía Escipión, ¿no? Los detalles pormenorizados, desgranaremos todos los detalles de la marcha, lo que nosotros hacíamos cada día y los detalles que a nosotros nos sirven después para sacar conclusiones aplicables o implementables en el discurso científico. Vale, la primera parte me la voy a pasar un poco rápido porque en realidad es una presentación. Bueno, es una pequeña presentación de qué somos nosotros. Somos una empresa de arqueología que tiene diferentes ámbitos de actuación, ¿no? Desde arqueología, restauración, difusión, todo este tipo de cosas las tocamos nosotros, y uno de los ámbitos que tocamos es la recreación histórica, ¿vale? Es la reproducción o la réplica de elementos antiguos que no tienen por qué ser réplicas exactas, sino que tienen que aparentar. Eso es lo que se conoce como recreación histórica. A veces desconocemos los procesos de producción, incluso los materiales, de los que estaban hechos algunos materiales, de algunos elementos que se recuperan en el registro arqueológico. No hace falta en recreación histórica que sean exactamente iguales. Para la arqueología experimental sí, ¿vale? Y eso es otra de las ramas que tocamos en esta empresa. Os voy a pasar unos pocos ejemplos para que conozcáis un poquito qué es algunos proyectos de arqueología experimental. Esto que os paso por aquí, por ejemplo, es la recreación in situ de un yacimiento arqueológico que está en Tarragona, en Calafell, concretamente, que es la ciudadela ibérica de Calafell, construida sobre los restos originales
siguiendo parámetros de arqueología experimental, es decir, utilizando los mismos elementos y las mismas técnicas que en la construcción original, todo ello derivado de la información que se recupera precisamente de la excavación de este mismo yacimiento, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las casas iban enlucidas con barro o con cal, que los techos eran de cañizo porque se han conservado restos de barro quemado con las huellas de las cañas. Todo este tipo de detalles son los que a nosotros nos sirven, a los arqueólogos nos sirven para después hacer las réplicas y implementarlos en el discurso, ¿no? Otras cosas que hemos hecho también son diferentes tipos de construcciones en diferentes yacimientos, pero siempre tomando como premisa este elemento que os comentaba, ¿no? De la réplica de elementos. El ámbito que tocamos es la metalurgia, siempre también a partir de restos originales que recuperamos en yacimientos arqueológicos, tanto materiales como después también pueden ser elementos que emanan de la literatura clásica, ¿no? De evidencias que tenemos o de la iconografía, ¿no? Todo lo que emana del registro histórico es implementable en la arqueología experimental. Cuentas de vidrio también, recuperadas muchas veces en el registro arqueológico. En este caso hay algunas lagunas, bueno, considerables lagunas, porque no tenemos, es difícil discernir en el registro arqueológico que una estructura de combustión se ha utilizado para fabricar vidrio, entonces tenemos que recurrir a otros registros arqueológicos del entorno inmediato, ¿no? El entorno mediterráneo en este caso, que es donde tenemos las evidencias que nos permiten después hacer este tipo de reconstrucciones experimentales. Tejidos, ¿vale? Talleres sobre réplicas de elementos de telar, de indumentaria, ¿no? A partir de la experimentación con estos elementos, por ejemplo, mi compañera Gresaida, que se dedica en concreto a este tema, pues está intentando recrear algunos elementos de la indumentaria antigua, ¿no? Como son las cerubes, ¿no? Es un elemento que colgaba de las pinturas de los oficiales romanos, sobre todo, y de algunos legionarios, que protegía la entrepierna, ¿no? Hay una teoría, bueno, hay diversas teorías de cómo estaban hechos. Si estaban hechos de cuero, si estaban hechos de tela, si estaban hechos de lana, ¿vale? La arqueología experimental nos sirve precisamente para esto, a partir del registro arqueológico. Y también, a partir de ahí, deducir, y de la iconografía en este caso, deducir cómo sería la indumentaria de un guerrero samnita. No sé si conocéis, no lo he puesto en este PowerPoint, pero hay una pintura muy famosa de un mural en Paestum que salen unos guerreros samnitas arrastrando unas lanzas con un vestido colgado, que siempre es asociado a la posibilidad de que fuera un estandarte o algo así. En realidad ahora sabemos que son vestidos y a partir del ensayo ROF, ¿no? Que es el método científico, llegar a deducir cómo estaban hechos estos vestidos y conseguir hacer la réplica, ¿no? Y esto nos lleva también al manto de la dama de Baza, que es el que tenéis aquí arriba, en el telar montado, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Réplicas de armamento, también derivadas del registro arqueológico, tenéis el modelo original y luego tenéis la réplica totalmente funcional, hecha con hierro. La idea es producir el hierro que nos permita después producir el armamento con las mismas técnicas, ¿vale? Pero de momento no hemos conseguido una producción de hierro tan intensa como para que nos dé para una espada, ¿no? De 1 kilo de hierro. Y luego al final, uno de los últimos proyectos, que podría ser el proyecto estrella en el que hemos participado y que hemos ideado en cierta manera, es el proyecto de la vía Escipiones, ¿no? Que es más complejo que una marcha, como iremos hablando después, y luego en el turno de preguntas, si queréis, seguramente tendréis alguna pregunta que surgirá a partir de lo que os explicamos nosotros, que amplía mucho el espectro de lo que vamos a explicar nosotros de la vía Escipiones. Es decir, no solo una marcha, sino que tiene mucho más detrás, ¿no? Que nos permite después sacar conclusiones también a nosotros. Vale, y aquí entramos ya en la parte más teórica, ¿no? De lo que es cada una de las disciplinas. Tenéis que entender que la arqueología experimental es una disciplina científica, totalmente científica, ¿vale? Es una disciplina, por tanto, académica, que emana, es decir, necesitamos el registro arqueológico en la arqueología experimental para poder probar los modelos originales, es decir, crearlos y probarlos, para someterlos a test. Por eso es necesario también el estudio, el conocimiento de los elementos periféricos alrededor del elemento que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, y concretando, si queremos saber cómo producían el hierro, tenemos que saber qué tipo de carbón utilizaban. Y para saber qué tipo de carbón utilizaban, tenemos que utilizar el mismo carbón. Tenemos que, por lo tanto, reproducir la cadena de producción de carbón, ¿vale? No es lo mismo utilizar un carbón moderno, que tiene muchos aditivos adicionales y químicos incluso, que utilizar el carbón, porque
eso a la hora de que tú coges el resultado de una lámina y examines la lámina, te va a dar una lectura o te va a dar otra. Y esa lectura luego tienes que compararla con las láminas originales. Vale, además de los recursos arqueológicos que van directamente de la arqueología, claro, hay que tirar a veces, hay que rellenar algunas lagunas con elementos modernos, ¿no? Pero que corresponden al registro tradicional. Entonces el componente etnográfico. Para según qué actividades no podemos recurrir ni al registro arqueológico, ni a la literatura, ni al registro iconográfico. Por lo tanto hay que tirar de esta disciplina también. Todo ello nos permite, todo este ensayo-error nos permite a nosotros formular teorías que son implementables en el discurso científico y son complementarias a las teorías que están ahora mismo en uso, ¿no? O aceptadas, porque nos puede servir precisamente para desmentir o confirmar alguna de estas hipótesis. Y la arqueología experimental, por tanto, no requiere de una caracterización, es decir, el investigador no es necesario que vaya vestido de época, ¿no? Es decir, podríamos hacer una marcha, lo que ha mencionado David, podríamos hacer una marcha en 7 días, que es lo que dice Polibio y Tito Livio, que tardaron en hacer la marcha entre Amposta y Cartagena. Podríamos hacerla vestidos con indumentaria moderna, ¿no? Porque lo que interesa al objeto de estudio es el tiempo que tardan. ¿Por qué no es necesario ir vestido de época? Porque, por ejemplo, hemos perdido el itinerario exacto por donde fue. No tenemos los caminos exactos por donde fueron. Y eso lo pudimos comprobar, como veréis después en las fotos Gore que os vamos a enseñar. Lo pudimos comprobar en la vía, ¿no? Hay elementos que son totalmente incompatibles con el calzado histórico, que es el asfalto. Hay tramos de vía que están cortados por vías de tren o por carreteras o autopistas modernas y por ahí no puedes transitar, ¿vale? La arqueología experimental no es una improvisación, no es el típico, vamos a ver qué pasa, si me pongo esto y hago esto, a ver qué pasa. No, porque requiere de una documentación previa y controlando todas las variables. Es decir, es un proceso científico en el sentido más estricto del término. No es recreación histórica, aunque la recreación histórica puede ir cogida de la mano de la arqueología experimental, no tienen por qué ser la misma, aunque en llegado caso, recreación histórica se podría convertir en arqueología experimental. Tampoco es la arqueología experiencial. No quiero decir la costumbre, no era la costumbre, no hubo como una dinámica después de la vía Escipión y muchos grupos se pusieron a hacer una marcha de 10 kilómetros, marchas de 5 kilómetros. Era como, vamos a marchar a ver qué pasa. Eso al recreador le sirve para meterse en el papel de la persona que hizo la marcha histórica, pero no sirve para extraer conclusiones. Primero porque no has determinado un objeto de estudio. Y luego es necesario también el empleo. No es necesario el empleo del instrumental y del material de la época, en el sentido de que, por ejemplo, para producir hierro, por ejemplo, si tú necesitas estudiar el material de la época, no hace falta que tengas el mismo martillo, el mismo yunque. Ahí se pueden salvar algunas distancias dependiendo del objeto de estudio que tú necesites, ¿vale? Aquí tenéis todo el ciclo, podríamos decirlo de alguna manera. Este ciclo se puede repetir, por ejemplo, en cualquier experimento científico, no hace falta que sea arqueológico, sino en cualquier experimento químico, experimento físico. Este planteamiento es universal para el planteamiento científico, ¿no? Que al final no deja de ser el ensayo-error, ¿vale? Tenemos un planteamiento, es decir, ¿qué vamos a estudiar? Recurrimos al registro arqueológico, al registro histórico, realizamos toda la documentación necesaria de ese registro y planteamos una hipótesis, es decir, creemos que esto puede funcionar de tal manera, se experimenta, se reproducen esos elementos, se experimenta con ellos, se recogen los datos y todas las variables posibles y luego se formulan las hipótesis que con el tiempo dirá si son correctas o no son correctas, ¿no? El problema que tiene la arqueología experimental es que nunca sabremos al 100% si lo que ellos hacían era realmente así, como se ha planteado. Suele quedar en el marco de la hipótesis, porque nunca, evidentemente, no tendremos a alguien que nos explique de forma directa que lo hacían así. Y es el problema que tiene la arqueología experimental respecto a otras ciencias, ¿no? Pero en todo caso, esas hipótesis que emanan de la experimentación suelen tener bastante aceptación, porque si se han respetado todas estas variables y todo este cursus, pues el margen de error suele ser bastante pequeño.
Ejemplos de arqueología experimental destacables en Europa ahora mismo. Pues aquí tenéis un navío de línea, el Hermione, hecho en Francia, que navega. Está hecho con las mismas maderas y técnicas utilizando manuales de la época, un navío del siglo XVII. Tenemos aquí el castillo, la reconstrucción del castillo de Guédelon en Francia, un castillo borgoñón del siglo XIII que lo están construyendo con los mismos materiales, las mismas técnicas y la misma maquinaria. Si os fijáis, aquí tenéis una grúa para levantar peso que lo hacen funcionar unas personas como hámsters que se meten ahí dentro a dar la vuelta a la rueda para que la cuerda se vaya. Este es uno de los ejemplos más paradigmáticos de la arqueología experimental, porque además no se ciñe solo al castillo, a lo que es la construcción del castillo en sí, sino que además, como os decía antes, contempla todos los elementos periféricos. Es decir, ellos se fabrican la cal, ellos se cortan la madera, se tallan la piedra, se le fabrican absolutamente todos los tintes, las tejas, todo lo hacen ellos ahí en el terreno, con los mismos elementos históricos que se utilizaban en la época. Otro ejemplo que tenemos aquí es la reconstrucción de un barco fenicio, en este caso un barco fenicio que ha intentado demostrar que los fenicios pudieron cruzar el Atlántico. Esos son otros planteamientos que pueden llevar a conclusiones erróneas, es decir, que algo se puede hacer no quiere decir que se hiciera en la época, ¿no? Porque aquí, en este caso, necesitaríamos el registro arqueológico del otro lado, que nos permitiera, del otro lado me refiero al otro lado del Atlántico, ¿no? que nos permitiera plantear como teórico que los fenicios realmente llegaron allí. Y otro de los ejemplos históricos más importantes es el Kon-Tiki, ¿no? de Thor Heyerdahl, una balsa que demostró que los nativos de la isla de Pascua, creo que eran, podían haber llegado desde Asia a la isla de Pascua, precisamente. Vale, aquí tenéis otros ejemplos de experimentación en vídeo, experimentación en construcción, haciendo tapiales, haciendo adobes, hornos de cerámica, como este que nos tiene de construir, y hornos de hierro, en este caso en el yacimiento celtibérico de Segeda, que es donde yo personalmente accedí a la arqueología experimental hace ya unos cuantos años. Bueno, aquí os había puesto unos vídeos de dos experimentaciones muy importantes que se hicieron hace relativamente poco. La primera, esta que pone desplazamientos de los moáis en la isla de Pascua. La tradición oral mantiene que los moáis llegaban andando hasta su emplazamiento final. Claro, siempre se había tomado como una alusión a la intervención divina, ¿no? O más dentro del mito que de la realidad. Pues un equipo de investigación ha podido demostrar que realmente esta tradición oral sí puede tener visos de realidad, y lo que hicieron fue atar, esto lo podéis encontrar en YouTube, si ponéis esto mismo, Moáis Isla de Pascua, os van a salir estos vídeos, ataron unas cuerdas a los Moáis, a una réplica de un Moai, claro, con el mismo peso que un original, 3 equipos distribuidos en diferentes posiciones, y tirando acompañadamente de las cuerdas consiguieron hacer que el Moai se moviera así, y lo movieron unos cuantos metros, ¿no? Es una de las hipótesis que pueden hacer que realmente se confirme que la tradición oral era real. Y luego pues he puesto este vídeo también, os había puesto este vídeo de un trebuchet medieval, es decir, la recreación de un trebuchet medieval que querían comprobar la distancia a la que podía llegar y el peso que podía lanzar a partir de la construcción del tipo constructivo del trebuchet. Además habían construido una camisa de muralla con torres como objetivo de las piedras que lanzaban. Esto también lo podéis encontrar en YouTube y realmente vale la pena porque es espectacular. Threatening to close down the siege, everything now hangs on Renault's ability to quickly get on target. And he does. A bullseye on the battlements. Well done. Hey, we stay hot. This whole wall, if you run your eye down here, it's bellied out. Just cracks all through it. Vale, ya entramos ya en lo que es la recreación histórica.
¿Qué es la recreación histórica? La recreación histórica se puede resumir como una actividad en la que se rememoran hechos históricos desde un punto de vista en el que el rigor a los hechos históricos y sobre todo a los elementos arqueológicos tiene un papel preponderante, ¿vale? En este caso quedarían alejadas de la recreación histórica mercadillos medievales y todo este tipo de festividades que, aunque sean de ambientación histórica, no pueden ser considerados estrictamente como recreación histórica. De hecho, un detalle importante, un detalle curioso a tener en cuenta, es que ya en la antigua Roma, en los anfiteatros se rememoraban hechos históricos. Y una cosa es una rememoración y otra cosa es la recreación histórica como disciplina, ¿vale? Cada vez es una disciplina con cada vez más presencia en el ámbito académico, precisamente porque permite acercar a la realidad histórica. Es una actividad lúdica también, que cada vez utilizan más museos, yacimientos y centros de interpretación, incluso entidades políticas como ayuntamientos, por ejemplo, porque entienden que es un recurso turístico y cultural importante, ¿no?, a tener en cuenta. Es un activo turístico muy en expansión cada vez más. Bueno, con el coronavirus, como todo lo demás, ha vivido un periodo de declive, pero tradicionalmente ha sido una actividad con mucha expansión, sobre todo en el norte de Europa, que es el sitio donde primero empezaron a realizarse este tipo de actividades, pero que cada vez más se extiende por los países del Mediterráneo. Es compatible con la arqueología experimental, como os he dicho antes, y además tiene un atractivo extra, que es el potencial didáctico que tiene a la hora en el ámbito de los audiovisuales, ¿no?, series de televisión y cine. De hecho, nosotros, os había preparado un vídeo también, pero no lo he cargado, también lo podéis encontrar en internet. Nosotros realizamos un episodio piloto de una posible, lo que queríamos convertir en una serie ambientada en la Segunda Guerra Púnica, que es el periodo que a nosotros nos interesa más, y recurriendo al registro arqueológico, es decir, a todas las piezas que salían en la serie. Era un guiño también a los arqueólogos, ¿no? Todos los elementos de la panoplia o de la indumentaria de la gente que salía en la serie estaba documentada en el registro arqueológico, absolutamente todo. Además, la historia también estaba ambientada en sucesos históricos. Pero uno de los casos uno de los ejemplos más interesantes es una serie que hizo la BBC, que se llama Living in the Past. En este momento post-hippie, inmediatamente post-hippie, eran dos familias, si no recuerdo mal, en un recinto que tenían que construir un hábitat de la Edad del Hierro, es decir, el siglo I a.C. en Inglaterra, y vivir allí durante un determinado tipo de tiempo. Y todo eso se transmitió en directo en la televisión. Fue un programa que tuvo relativamente bastante éxito, pero que se abandonó, no sé los motivos, pero que a mí no me deja de parecer un atractivo interesante, ¿no? Si tienes el equipamiento en el poder hacerlo, pues a nivel científico incluso puede dar sus propios resultados también, ¿no? Porque es poner a la gente los mismos problemas y la misma problemática que tenían los habitantes originales. ¿Qué no es la recreación histórica? No tiene por qué ser un ensayo científico, si va independientemente de la arqueología experimental. No es una fiesta de ambientación popular, es decir, no es un mercadillo, no es una fiesta cartagineses y romanos, este tipo de cosas. Eso no se puede considerar recreación histórica. No son actividades de juego de rol en vivo, no son recreadores poco documentados, ¿no? Si muchas veces veis en algún evento de recreación, recreadores que van con relojes, con gafas, con calzado que se han encontrado en las tiendas. Todo este tipo de cosas no es. Es decir, la premisa fundamental de la recreación histórica es el rigor a la evidencia arqueológica. Tampoco es recreación histórica los combates medievales, muy de moda ahora mismo. Los combates que tienen más de artes marciales mixtas que de recreación histórica, ¿no? Porque aquí en realidad lo que se valora es la fuerza bruta del que participa. Ejemplos de recreación histórica. Uno de los más interesantes de Europa, de los más relevantes, es la recreación de la batalla de Hastings, que se realiza una vez al año bueno, Hastings, pero el municipio no me acuerdo cómo se llama, que reúne casi tantos recreadores como participantes de la batalla original. Es decir, son más de 1000 personas. Aquí tienen, en Inglaterra, el mundo sajón tiene, para ellos la recreación histórica
tiene mucho valor turístico y la cuidan mucho. Entonces aquí en concreto en esta batalla se cuida mucho el detalle, es decir, siempre la organización siempre establece un marco cronológico de 50 años arriba, 50 años abajo de la batalla, para que puedas utilizar esos elementos, pero si cualquier persona que lleve algún elemento que no corresponda a ese periodo no puede participar, queda inmediatamente él y su grupo quedan inmediatamente eliminados de la recreación. Hasta ese punto llegan. Aquí tenéis también otro ámbito de la recreación histórica, que no tiene por qué ser militar, no puede ser la recreación de un espacio a nivel didáctico, porque luego aquí pueden venir los colegios. En este caso es la réplica de una fragua que se encontró de un espacio de producción de hierro, que se encontró en un yacimiento ibérico cerca de Barcelona. Tenéis aquí la recreación del ejército de Aníbal, con elefante incluido, y no es de cartón, precisamente. Pero la recreación histórica también puede servir, por ejemplo, para interesar o atraer a la gente a la gastronomía antigua. Aquí tenéis un poquito una reconstrucción de lo que las fuentes hablan, que sería el garum, que no deja de ser pescado macerado. Ya veis el color que tiene, que parece bastante petróleo. Y luego también se utilizan elementos, pues muy... ahora nos parecen a nosotros humorísticos, ¿no? Pero que intentan buscar el realismo. Evidentemente ese muñeco que vuela no es una persona, ¿no? Ya se cuida mucho el detalle en ese sentido, pero en Europa, esta foto la pongo por ejemplo porque en Europa el detalle de este tipo de cosas lo cuidan muchísimo también en Europa, en este tipo de recreaciones, incluso de la Segunda Guerra Mundial, que utilizan material restaurado original. Aquí el límite con la arqueología experimental ya es muy efímero, ¿no? Festivales de recreación histórica importantes en España tenemos el Tarraco Viva, que ya empezó en el año 98, si no recuerdo malamente. La Batalla de Almansa también, un evento que, según me contaba Arminio, cada año ha tenido una progresión hasta el coronavirus, desgraciadamente, una progresión ascendente. La Batalla de Bailén, que no conozco personalmente, y me gustaría, antes no sé, lo hablaba con un compañero, que el mundo napoleónico para mí queda bastante lejos. Y luego un evento de recreación sobre la batalla del Ebro, que se hace cada año en Fallol, que cada año reúne más recreadores, y esos recreadores reúnen cada vez o atraen cada vez a más turistas, ¿no? Ha pasado de un evento muy local, en este caso, a un evento ya provincial, ¿no? Ya estamos en toda la provincia y cada vez cuenta con más medios y con más recreadores y con más público. Los más importantes de Europa, el Rottenspiel, el Pani Circo en Alemania, de época romana, el Hastings que os comentaba en el Reino Unido, Gettysburg en Estados Unidos sobre la guerra de secesión, Waterloo, que todos los que habéis hecho una polémica ya debéis conocer de sobras, y Marle, que es esta imagen que os he puesto aquí, que creo que es de las primeras veces que se ha logrado reconstruir más de una centuria romana al completo, en este caso de época imperial. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? El episodio piloto que preparamos, que también lo tenéis en internet, si lo buscáis lo podéis ver. Untilati, ¿vas a acabar ya con la harina? ¿O vamos a comernos el pan con los grillos? Y aquí entramos ya en las fiestas que os comentaba, que no se pueden ser, que no podemos considerar como recreación histórica, a pesar de que incluso cuando yo he hablado, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos viendo lo de la Vía Cipenis, hablando con los responsables políticos del Ayuntamiento de Cartagena, hablando con la concejala, precisamente con la concejala de Cultura, ella estaba muy convencida que lo que hacían en Cartagena es recreación histórica. Es una fiesta de ambientación histórica, pero no es sin ánimo de ofender ni ánimo de decir cada cosa tiene que estar en su sitio, ¿no? No podemos confundir porque luego esto induce a errores después a la gente. Y cuando tú intentas tirar adelante un evento de recreación histórica, siempre hay el miedo a caer pues, en el mercadillo medieval o en la fiesta de ambientación histórica, ¿no? Y eso los que sois de grupos de recreación lo sabéis muy bien, que cuanto más rigor, cuanto mejor sea el rigor y mejor sea la ambientación, más atractivo tendrá para los recreadores
y más atractivo también para el público que va a visitar estas jornadas. Por último, aquí tenéis la imagen de los combates medievales que os refería hace un momento, que esto de recreación histórica tiene bastante poco. Es decir, que algunos elementos de las panoplias y... Los guantes son de titanio. Vale, aquí os he puesto un esquema ideal de lo que debería ser el hermanamiento entre arqueología experimental y recreación histórica. Es decir, desde un planteamiento en el que se plantea que la divulgación de la historia, la recreación histórica y la arqueología experimental se convierten en una oferta de turismo, es decir, estas tres disciplinas pueden dar lugar a una oferta turística interesante, de calidad, alejada del turismo de masas. Ese turismo, bien gestionado, genera unos beneficios económicos a nivel ya no solo municipal o local, sino también comarcal. En este dominio me gustaría que estuviera aquí porque nos podría explicar muchas cosas, en primer lugar de Almansa. Y esto a su vez comporta un desarrollo local y comporta la sensibilización hacia el patrimonio de la gente, de los ciudadanos, porque entienden el patrimonio histórico como la causa que genera ese interés social y económico. Todo ello, correctamente gestionado, revierte en la investigación histórica. ¿Por qué? Porque esa investigación histórica es la que te permite a ti obtener nuevos datos que tú luego puedes utilizar como reclamo turístico e implementarlos después en las actividades que tú preparas, ya no solo científicas, sino también de recreación histórica. Vale, y si pasamos ya al contexto histórico de lo que concierne a la vía Scipionis, no sé si estáis. Nada, todo eso tranquilo. Respira. No soy el único que no lleva mascarilla. ¿Y su cara medio? A ver, Con la cerveza lo no sé si estáis muy al día del hecho histórico que nosotros recreamos con la vía Scipionis, pero es la conquista de Cartagena en el año 209 a.C. por parte de Escipión el Africano, en plena Segunda Guerra Púnica, ¿no? Vale, estos son los años previos a la conquista de Cartagena, ¿vale? Es un poquito la contextualización de la Segunda Guerra Púnica. Después de la Primera Guerra Púnica, en la que Cartago es destruida, Amílcar Barca, el líder de la familia de los Barca, llega a la península ibérica, y en todo ese proceso, entre el 277, que es el año que llega él, hasta el año 219, que es el año en el que Aníbal toma el mando, se produce una serie de campañas en la península ibérica que lo que buscan es consolidar zonas de producción minera, zonas portuarias, para fortalecer y para recuperar un poco, en cierta manera, lo que Cartago había perdido durante la Primera Guerra Púnica, que eran Sicilia y Cerdeña, y Córcega también. Vale, en el año Amílcar muere, a Amílcar le sustituye a Asdrúbal Barca, que es está casado con la hija de Amílcar, es decir, es cuñado de Aníbal. Asdrúbal muere también, pero él construye la ciudad de Cartagena, en el levante de la península ibérica, en el año 229. Vale, cuando Asdrúbal muere, asesinado, le sustituye Aníbal, que en ese momento tenía unos 25 o 26 años, y se convierte en general de las tropas cartagineras. Vale, aquí entramos ya en el periodo dominado por Aníbal. En el año 219, poco después de que asume el mando de las tropas, Aníbal ataca Sagunto. Sagunto en ese momento era una ciudad aliada de Verbo con Roma. ¿No? Aquí también hay el debate sobre los tratados entre Cartago y Roma, que fue el casus belli que motivó la
demostrado de forma en la guerra, aquí podemos también tener un debate bastante amplio. Pero bueno, después de conquistar Sagunto, Aníbal la conquista porque la necesitaba para pasar hacia el norte. Él ya tenía tomada la decisión de marchar sobre Italia, y Sagunto es una ciudad que forma un cuello de botella entre la Sierra Calderona y el puerto, y por medio pasaba la vía de pie. Aníbal necesitaba esa vía y por tanto Sagunto les estorbaba. Y es lo primero que conquistan. El año siguiente atraviesa el Ebro, cruza los Pirineos y se dirige camino a Italia. En ese mismo año, en ese verano, llegan los romanos, pisan por primera vez, un contingente romano pisa por primera vez la península ibérica para intentar cortar la línea de suministro de Aníbal, es decir, para apoderarse de esos caminos, de esa ruta que había utilizado Aníbal, y para enfrentarse al destacamento cartaginés que Aníbal había dejado entre el Ebro y los Pirineos, al mando de Anón. Entre el 217 y el 211 se suceden los enfrentamientos, generalmente con victorias romanas, tanto navales como terrestres, pero en el 211 tres ejércitos cartagineses se juntan y derrotan primero a Publio Escipión y luego a Gneo Escipión, que los dos mueren en ese año, y se produce una retirada romana hasta el campamento que se encontraba al norte del Ebro, inmediatamente al norte del Ebro, que es el campamento de Nova Clasis. Vale, en el 210, Escipión el africano, el hijo de Publio Cornelio, en este caso es conocido posteriormente como el africano, porque derrotó a Aníbal en Zama, desembarca en Ampurias, inmediatamente asume el mando y se dirige a Tarraco. Y lo primero que hace es montar la expedición contra Cartagena. En el año 209, él llega en el invierno del 210, en la primavera del 209 ya se lanza al ataque contra Cartagena. Desde Cartagena, una vez controlada la vía de Reclea, ese camino litoral que va de norte a sur, y controlando el puerto de Cartagena, sobre todo el puerto, porque es lo que le permite a él disponer de una zona donde desembarcar grandes cantidades de tropas y donde tener resguardada la flota, se lanza a la conquista del Alto Guadalquivir, y luego con los resultados que ya sabemos, la batalla de Lipa y la expulsión de los cartagineses definitiva de la península ibérica, y de aquí ya a Zama, al año siguiente, derrota definitiva de los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Este es el contexto histórico. Vale, aquí tenéis un poquito, todo esto que os he explicado, lo tenéis un poquito aquí explicado, ¿no? El desembarco en Ampurias, la fundación del campamento de Nova Clasis en el año 217, que la arqueología ha permitido ubicar en la desembocadura del Ebro, en la orilla norte, trabajos en los que Edu ha participado personalmente, y desde ese campamento ir tomando posiciones hasta la final caída de Cartagena, en el año 209. ¿Por qué Escipión decide atacar Cartagena? Por varios motivos, ¿no? El primero es porque era el centro neurálgico desde donde operaban los cartagineses, es decir, la ciudad desde donde sale Aníbal, es la ciudad desde donde Asdrúbal también articula sus operaciones por el Levante, pero además es una ciudad que dispone de un puerto, dispone de múltiples recursos, dispone de almacenes, y además también Escipión llegó a saber que la ciudad, a pesar de las grandes defensas que tenía, estaba muy poco defendida, porque los cartagineses, después de la derrota de los escipiones, ya se creían vencedores de la guerra en la península ibérica, y confiados dejaron la ciudad con muy poca guarnición. Eso le sirvió a él para montar una operación que podríamos llamar relámpagos, si se acepta el término, la diferencia, ¿no? Hablando de las distancias, y en 7 días se plantan recorrió la distancia entre Amposta y Cartagena. Pensad que son 480 kilómetros. Eso es una media de unos entre 65 y 70 kilómetros al día. Vale, aquí entramos, aquí te doy paso a ti, entramos ya en lo que sería la vía de Escipión. Lo único, antes de que empiece a hablar de ello y os explique los detalles de la marcha, deciros que nosotros la marcha no la hicimos en 7 días, evidentemente. En este caso, la arqueología experimental no la aplicamos en sentido estricto aquí por diversas variables, ¿vale? Pero pensad que para nosotros poder hacer esta marcha, el primer año nosotros corrimos por los gastos, el segundo año ya tuvimos que pedir la ayuda de los ayuntamientos. Claro, los ayuntamientos evidentemente nos preguntaban, ¿vale? Nosotros
tenéis que hacernos algo a cambio nosotros. Eso condicionó en parte, en buena medida, la marcha, porque después de cada día de marcha nosotros preparábamos actividades para que la gente bueno, conociera lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Conociera el contexto histórico, conociera qué es la marcha de Escipión y todo este tipo de cosas. Además, también deciros que en ocasiones la arqueología experimental sirve para descartar según qué cosas. Y en este caso, y esto es uno de los últimos trabajos que estoy ahora, yo mismo le doy bastante caña a la vía, critico mucho la vía Escipionis tal y como estaba planteada en ese momento. Porque en realidad hay cosas que sí que nos sirven, es decir, hay conclusiones que sí que nos pueden servir derivadas de este experimento, pero hay otras que no. Por ejemplo, no nos puede servir para saber si le hicieron en 7 días, por las múltiples variables que distorsionan este experimento. Lo que os comentaba antes del calzado, ¿no? Por ejemplo, que es incompatible con el asfalto moderno. Pasa tú si quieres, explica los detalles. Vale, por lo que comentaba un poco José, parte de la verdad que a veces el problema, ¿no?, de que comentaban estas cosas que no acaban de funcionar es justamente el intento de combinar las dos cosas que os he comentado: experimentación y recreación o divulgación. Entonces, el hecho de que las mismas personas se dedicaran a ambas cosas simultáneamente, pues tiene sus ventajas, que es un proyecto muy complejo, muy interesante, pero a veces implica que ambas actividades pues tengan sus problemas, ¿no?, sus dificultades. Yo antes de nada quería preguntaros si cuando pasamos las posiciones que vimos, ¿visteis la experimentación? ¿Vinisteis a verla? ¿Alguien vino a verla? Yo la vi en Caudete. En Caudete. Vale, pero es por saber un poquito si conocíais el proyecto o no, si os sonaba, si lo habíais visto. Perfecto. Entonces, aquí lo sé porque básicamente lo que os ha comentado ya José, de esta combinación de actividades, de divulgación, de recreación y a la vez de difusión, digamos, del patrimonio y del atractivo turístico. Intentar, la idea era que este grupo de personas, hicimos 3 ediciones, a 2015-2016, ¿no? En la primera fuimos un grupo de 6 personas que marchaban, en la segunda eran 10 personas que marchaban, y luego había una persona de soporte, aparte de esas personas que marchaban, que era la persona pues, que llevaba la intendencia, y a menudo pues, también daba charlas. Entonces, estas personas, para que entendáis bien lo que hacíamos, iban vestidas, como veis aquí nuestros compañeros, todo el día. Es decir, su día a día implicaba, pues, al levantarse, vestirse como lo veis ahora, cargarse toda la equipación y marchar. Si os ha dicho José que en los 7 días tocaban unos 60-70 kilómetros, nuestra media, al ser el doble, era unos 30. 30 de media, algunos días pues eran más cortas, 25, pero había días de 35, casi 40. Desde equiparse, empezar a marchar, hacer la etapa con la ingesta de comida, también siguiendo un rigor histórico, es decir, solo se comía comida que pensamos podían comer los pioneros romanos, y finalmente a la que se llegaba a la siguiente etapa, se construía el campamento. Evidentemente si éramos 6 personas no construíamos un campamento entero, sino que levantábamos a una tienda o 2, lo equivalente a las personas que éramos, y cuando este campamento estaba montado, pues la gente de la población donde estábamos, incluso a veces de la zona, pues acudía y dábamos una charla explicando un poquito el proyecto y sobre todo pues, qué son las legiones romanas y qué importancia tenía esta marcha, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Recreaciones de época romana habéis visto? No, vale. Y no, ¿os imaginabais un romano así? Por tu caso, si encuentro el caso, por favor. Tanto no, ¿no? Sí, eso es parte del interés que tenía en esta recreación, que es justamente lo que ya José, que es la época que estamos recreando. No es la época más habitual. La época más habitual que se ha visto en las fotografías de la recreación de época romana es la época imperial, que es la mitad más conocéis, por el cine, un poco porque es la que más ha llegado a nosotros. Esta es época republicana, es bastantes años antes. Es, como decía, 209 antes de Cristo. Pensad que la historia de Roma son más de 1000 años, son unos 1200. Entonces, si pensáis en nuestra historia hace 1200 años, la forma de vestirse de la gente de aquí hace 1200 años no tenía nada que ver. Y seguía siendo esta ciudad, ¿no? Pues lo mismo pasaba con Roma. Roma tiene 1200 años de historia, pero los romanos van variando. Entonces, lo que intentábamos era mostrar un poco cómo son estas tropas y cómo investigan. Y aparte,
El otro objetivo también, en el caso de divulgación, era mostrar cómo era este ejército en marcha, porque frecuentemente en las recreaciones lo que más se ve es directamente el combate, ¿no? Se representa una batalla y la gente ve cómo luchaban los soldados, como si esa fuera la única cosa que hacían. De hecho, es lo que normalmente no hacían. El soldado en su día a día no lucha. Lucha una vez al año, 2, sí, o ninguna, ¿no? Es muy raro que luche. En campaña, pues, tendrá pocas batallas por año, ¿no? Lo que hace normalmente es marchar. O sea, les afirmado sí lo que hacen en 71 puestos, pero sobre todo es marchar, andar, construir campamentos, etc. Y esa es la parte, digamos, es la parte normal de su profesión, ¿no? Para que nos entendamos. Y esa es la parte que menos se muestra y es la que intentábamos también mostrar en esta recreación. Aquí veis un poquito las etapas, lo que hacer, estas 15 etapas que hicimos que iban siguiendo estaría, lo que suponemos que era el camino de Sisilia, ¿no? Variamos un poco entre etapas, entre las dos ediciones, las adaptamos buscando estos caminos de tierra, lo que decía José también, ¿no? En la primera etapa fuimos más rigurosos, intentamos seguir lo que es la vía Heraclea o la vía Augusta. En la segunda, al ver que esta vía Augusta pues, tiene problemas, preferimos desviarnos un poco e intentar buscar caminos que fueran más adecuados para el calzado que usamos, que también os comentaré. Y aquí tenéis esas ediciones, eso es lo que os comentaba. Siempre 15 días, primero fuimos 6 personas andando, la segunda fueron 10. Y lo que os he dicho José, en la primera edición fue totalmente pagado por los voluntarios, los participantes. En la segunda ya, al tener el background, ¿no? Tener la experiencia para poder mostrar los ayuntamientos, pues sí hubo participación y financiación pública que nos ayudó a desarrollarlo. Y eso evidentemente pues, nos permitió mejorar cosas respecto a la primera edición. Esto, si os parece, lo saltaré porque prefiero explicaros un poquito más la equipación. Esto sería cómo sabemos que esta marcha, digamos, es la documentación histórica que tenemos sobre esta marcha, que nos dice que sale, si os fijáis, desde el Ebro y marchó sobre Cartagena y los 7 días, porque nos dice las cosas. Aquí, parte de la duda es si es posible o no y si ese número está, digamos, la gente normalmente ha interpretado a la inversa, ¿no? Decían, no, es imposible en 7 días, tiene que ser un error del copista, porque es pensar que estos documentos han pasado por diversas manos, ¿no? Copistas medievales. Pues bueno, primero habría que demostrar si es posible o no para luego deducir que es un error del copista, ¿no? Ponerse en el problema antes de buscar si hay una solución. Este esquema es el mismo que os he explicado antes, pero añadiendo el factor que es itinerante, es decir, lo hacemos cada día en un pueblo diferente. Y aquí veis lo que os comentaba, y aprovecharía de explicar un poquito de la equipación. Todo, o prácticamente todo de la equipación que llevamos los participantes, los legionarios, estaba basada en documentación arqueológica. Es decir, si os fijáis, empezamos por aquí, ¿no? Con la armadura, tenéis tanto la imagen como las personas reales, ambas son igual de útiles. La armadura es distinta, por un lado no todos llevaban la misma equipación. Aquellos que tenían pues, un poder adquisitivo mayor, se podía pagar una cota de malla, como yo hiciera. En cambio, otros soldados con un poder adquisitivo menor, pues se podía costear una protección más pequeña, que es lo que se llama cariofilas, que protege solo lo que sería la caja torácica, los dos órganos vitales, o la túnica y adelante, que también es pasable, ¿eh? ¿Por qué? Porque los elementos más importantes de la defensa no es la armadura, sino es el casco, que lo llevan ambos, y el escudo, que es lo que protege la mayor parte del cuerpo. Entonces, si os fijáis, evidentemente, es también lo que comentaba José sobre la recreación, ¿no? ¿Por qué necesitamos la recreación? La experimentación arqueológica. ¿Por qué necesitamos probar estos objetos? Porque no los tenemos todos conservados. Del escudo, en arqueología no encontramos el escudo. Hay alguno, pero aquí no, ¿eh? Solo se encuentran en zonas muy secas, tipo Egipto, en Siria. Aquí en España no hemos encontrado ningún escudo, porque se pudre la madera. Lo que encontramos es la pieza esta metálica, que se llama humbo, que es lo que protege la parte de la barra. Pero a través de iconografía, a través de documentación escrita, podemos suponer que el escudo entero era así, por esta parte de madera, con el recubrimiento que tiene también de tela, de lino o de lana, incluso, si os fijáis, tiene un borde de cuero. Por esas partes, o el cosido, todos esos elementos no los tenemos arqueológicamente, o en casos muy esporádicos. Entonces, ahí forma parte de la recreación. Lo mismo pasa, ¿no? Las espadas solo está la parte de hierro. Reconstruimos la vaina, reconstruimos la empuñadura y el pilum, que es el arma principal del legionario, lo mismo, solo la parte
metálica. La parte de madera es la que recreamos. Y, evidentemente, sin la parte de madera no se puede usar un pilum. Para experimentar con él, para usarlo, que los hemos usado, necesitamos reconstruir la parte entera. Entonces, básicamente, os explico un poquito, pues si os interesa el pilum. No, digamos, es lo que se considera es una jabalina pesada. Digamos, no es una lanza. Esto no sirve para usar en combate cuerpo a cuerpo, es una cosa que se usa para rozarla. Y si os fijáis, tiene esta varilla tan larga, esta varilla metálica, y tiene una punta que es un pelín más ancha que la varilla. Su función, y así por eso los puedo así como un ejemplo, ¿cuál es? Sirve para perforar el escudo del contrario, y una vez hace un agujero, al ser la varilla más estrecha que la cabeza, entra entero. ¿Qué pasa? Pues que si entra toda esta parte de varilla, lo más probable es que impacte a la persona que hay detrás. Ese tipo de proyectil era muy usado, no solo lo usaban los romanos, aquí en la península ibérica, los íberos, celtíberos, etc. también lo usaban. Incluso tenían otro objeto que le llamaban soliferrum, que como su nombre indica ya es todo de hierro, es lo mismo. Es, sin la parte de madera, solo una varilla metálica. Pero la función es la misma, son jabalinas pesadas que sirven para perforar el escudo, penetrar y tocar a la persona que tenía detrás. Por eso mismo, este tipo de arma va combinada con la defensa, ¿no? Si os fijáis el escudo, que también os puede sorprender, si les agarra el escudo. Si os fijáis a veces, pues podéis pensar que el escudo se agarra en posición vertical, o se agarra con el brazo. No, se agarra con la mano y en horizontal. ¿Por qué? Porque justamente lo que necesita hacer él es, si le van a disparar un pilum, es apartarlo del cuerpo al máximo para que ese pilum no le toque. Entonces, no, si tienes un escudo agarrado en el brazo, lo tienes muy cerca del cuerpo. Necesitas apartarlo el máximo posible. Sí, evidentemente te permite pues un escudo embrazado, es mucho más estático. El escudo agarrado con la mano pues te permite mucha más movilidad, te permite golpear, te permite hacer cosas con el escudo. Sí, sí. Y otro elemento que sería como el gran objeto que pusimos a prueba en este experimento son el calzado. Pensar que los soldados no solo llevan armas y armaduras, llevan también elementos de vestimenta que son necesarios, ¿no? Y, si os fijáis, este calzado que tiene clavos, tiene tachuelas metálicas, tachuelas de hierro. Que los pobres por aquí seguro que están alucinando un poco porque es un calzado pensado para andar por tierra. Son como las botas de fútbol, ¿no? Las de tacos, que van muy bien en un campo de tierra o de césped. Porque al clavarse te agarras en el suelo. En una zona de asfalto o en una zona pedrada es como patinar por el hielo. De hecho, tuvimos problemas algunas veces en la experimentación, ¿no? Y si os fijáis, no son bien iguales. Y eso era parte del objetivo también que teníamos en la experimentación. Miquel, el chico de lleva sandalias, lleva calcas, que sería el tipo de calzado estándar dentro de lo que pensamos que sería el soldado romano, y Adrián lleva carbatinas, que es un calzado más cerrado. Y las probamos ambos tipos, porque pensamos que ambos tipos podían ser usados, y los probamos ambos con tachuelas y sin tachuelas. Por lo que os comentaba José, ¿no? Estamos experimentando, por tanto, tenemos que poner varias variables. Si solo probamos una, si solo probamos calzado con tachuelas, no podemos comparar. Entonces, vamos a ver qué pasa con el calzado con tachuelas y el calzado sin tachuelas. Otro elemento también que probamos es el escudo. El escudo, os ha enseñado él, va agarrado a la mano. ¿Pero pensáis que haríamos 35 kilómetros al día con un escudo agarrado a la mano? No. ¿Qué hacíamos? El escudo va en la espalda. Eso se lo sabemos porque en fotografía en muchos sitios aparecen los generales romanos cargando el escudo a la espalda. Pero necesitamos encontrar un sistema para que fuera como nuestra mochila, ¿no? Entonces, probamos varias digamos, técnicas. Esta es muy simple, que es básicamente atar dos cuerdas, dos franjas de lino, y son las asas de la mochila, pero probamos también algún sistema con un arnés de cuero, etcétera más. Probamos varios sistemas también a ver cómo funcionaba. Otro elemento también es que aquí veréis, ¿qué más no llevaban puesto encima? El casco. Los cascos son metálicos, la mayoría, en este caso, de bronce, también había cascos de hierro.
pensáis que, esto aparte no lo hemos dicho, lo hicimos en agosto y en septiembre, no ahora que hace fresquito. Pensar, por aquí andar en agosto con este casco puesto, pues es... De hecho, antes me ha hecho gracia porque ha dicho, pues, la experimentación no es, pues voy a probar esto. Pues una vez lo hicimos, cuando estábamos practicando, entrenando para la vía, y uno dijo, pues esto de que no llevaban el casco puesto, yo no me lo creo. Esto hay que probarlo. Y lo probó, y nada, duró 2 horas y que estaba en un coma y tuvieron que darle el brazo porque estaba quedando consciente del golpe de calor que tenía, ¿no? Entonces, no hace falta probarlo porque parece bastante obvio, pero lo probamos y no funciona. No hay que llevar el casco puesto. ¿Cómo lo llevas? Pues si os fijáis en las fotos, lo llevas colgando, pues de algunas tiras, a veces... Eso ya dependía de cada uno, ¿no? Algunos lo cuelgan del cuello, algunos del pilum, etc. Y en cambio lo que llevas en la cabeza es un sombrero de paja o a veces también de tela, que es mucho más práctico para andar. Entonces, esto es un poquito el día a día que hacíamos, ¿no? Pensad, es lo que decía, teníamos esas etapas, pues nos levantábamos sobre las 5 de la mañana, veis que aún es de noche, y esto es en verano, y desmontábamos el campamento. Significaba recoger las tiendas, no las cargábamos, eso por suerte. Pensad que los soldados de la época llevaban una mula, o llevaban incluso a veces en esa época carros, donde cargaban el peso más importante, ¿no? La comida, todo digamos el tren de bagaje que acompaña el ejército. Lo que lleva el soldado encima es su equipación personal. Y eso sí que evidentemente lo llevábamos. Entonces, levantábamos a las 5, desmontábamos campamento, hacíamos un primer refrigerio, que si veis aquí, pues eso es un poco de embutido, un poco de pan, un poco de queso. Y sobre las 6, o 6 y algo, en función del día, de lo cansados en lo que estábamos y lo rápido que recogíamos, empezábamos a marchar. Entonces, otra cosa que hicimos, pensar, ¿no? Dentro de esta experimentación, todos los participantes se hicieron análisis de sangre antes de salir. Se pesaron y se tomaron la tensión. Y eso luego, el análisis de sangre no, pero la tensión y peso lo hacíamos al finalizar cada etapa. Y luego al finalizar la experimentación se volvieron a hacer otra analítica de sangre para comparar. Y medíamos con un GPS el movimiento de la legión, ¿no? Lo que sería el track. Y así veíamos, en el rojo tenéis las elevaciones, esto es una etapa, esta no recuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es tampoco. Esta es una primera, no sé si, bueno, ahora no recuerdo cuál es, pero esto sería el desnivel, ¿veis? Pues la etapa al principio empieza llana, pero luego hay una subida y luego una bajada, y veis la velocidad media, que va a variar un poco, y las paradas. Cuando veis que baja la línea azul es que hemos hecho una parada. Las personas que están andando con el GPS están parados. Entonces, si os fijáis tenéis una, pero aquí yo creo que es, la importante es esta cuestión. Esto no sé si es que quizás nos paramos para reparar algo o lo que fuera, porque pero sería esta y esta y esta. Son las 3 paradas grandes. Son los, digamos, paradas para desayunar, esta ya es para comer y estas son media tarde antes de llegar. Porque estas son 30 kilómetros. No es de las más largas, pero no era tampoco muy corta. Entonces, esta, si os fijáis, al principio vamos muy bien, ¿no? El ritmo muy bien y hacemos 10 kilómetros casi sin parar. Luego, las siguientes paradas se suceden más, ¿no? Lo que vimos, que pasa que la gente que ande ya lo sabe, o sea, no es ninguna novedad, ¿no? Es que hasta los 20, pues ningún problema. A partir de los 20 hasta los 25 ya se hace duro y realmente a partir de los 25 en adelante era cuando realmente la etapa se alargaba mucho. Pues en una etapa de 25 llegábamos para comer. Esta que ya son de 30, pues la parada de comer no nos daba tiempo a hacer antes de llegar. Y aquí nos veis pues marchando lo que decía José, ¿no? Por desgracia la mayoría de caminos que seguimos pues no eran de tierra, que es lo que hubiéramos deseado, sino eran de asfalto. Y eso es lo que veía la gente cuando nos veía pasar. Eso eran lecciones. Por eso preguntaba si lo habíais visto, porque la gente también se sorprendía, ¿no? Cuando tú ves pasar a gente así, no te piensas, mira, las tropas de ficción. No parece eso, ¿no? Y nos decían de todo, ¿no? Que si... Sí, eso fue lo más... Los que más acercaron decían espartanos. Algunos nos dijeron viva México, cabrones. Y luego unos dijo tortugas ninja, porque supongo que con el escudo, porque parecían que eran los caparazones de las tortugas. O sea que, para que veáis que realmente... es parte de esa idea de difusión, ¿no? De realmente mostrar que estos sí son soldados romanos marchando. Y que esta imagen era mucho más habitual que un soldado romano equipado para la batalla, que es cuando después llevas plumas. Las plumas no las llevas para nada, las llevas el día de la batalla, que es cuando te aplicadas, te preparas mentalmente y físicamente para lo que es una batalla, que es
es un trance, digamos, personal muy intenso, ¿no? Que no es el día a día de marchar. Entonces, estas eran las paradas, más o menos las tenemos estipuladas y pues sobre la hora que habíamos pactado o si había algún problema porque también se le hizo daño o lo que fuera, pues parábamos en un punto, contactábamos con la persona de soporte, que en la segunda edición fui yo, y pues llegaba la persona de soporte con el coche y nos traía pues el desayuno, o la comida o lo que fuera. De hecho esto es aquí cerca, esta fue la de llegando a Caudete. Esa es entre Moixent y Caudete, y esta de aquí es Villena. Ah, sí, eso es cerca de la estación cerca del AVE, ¿no? Del AVE, sí. Sí, es verdad. Este día fue brutal. O sea, el llegando a Caudete fue un calor bestial y esta era la única sombra que encontramos para hablar y fue Como detalle curioso, os puedo decir que la primera edición se hizo en el verano más caluroso del que se tiene constancia, registro histórico. No sé si os recordáis que hubo una hora de calor espantosa. Pues nosotros se desastró de forma. Porque dependía mucho del calendario de la gente. Es un periodo de vacaciones laborales de la mayoría. A pesar que eran todos voluntarios, pues cuando la gente tenía disponibilidad son 15 días. Al final, pues sacrificar entre comillas 15 días para hacer esto, pues necesitas sus vacaciones, ¿no? De hecho, con esto que comenta, luego no sé si lo veremos, pero otra parte de la experimentación que fuimos fue tanto el consumo de comida como de agua. Lo normal eran unos 2 litros, pero algunos ya llegamos a 10 litros por persona. Porque digamos, ¿no? ¿Cuántas cantículas has bebido? Pues no he bebido unas cuantas. Se perdían y metían, se evaporaba. Había que se perdía la cuenta. Sí, sí. Entonces, una vez llegábamos, pues eso, ¿no? Montábamos el campamento, lo que os comentaba. Aquí veis las tiendas, son tiendas de cuero, son tiendas con este intento de recrear históricamente como una tienda de la época, ¿no? Lo mismo, para dormir, no teníamos esterillas estas de montaña, esterillas de época, tejidas que realmente parecen, si las probáis diréis, esto no es muy cómodo. La primera noche no eran cómodas, la segunda ya daba igual. Por ejemplo, que dormíamos aquí y, bueno, le podéis preguntar a cualquiera, los 4 dormimos aquí. No, preguntarle de las plumas dónde se dormía. Yo dormía andando. Se mataba el galante, ¿no? Y... Tranquilamente 2 horas al día, las primeras 2 horas del día las dormía, las andaba durmiendo. Se puede dormir caminando, lo sepáis, Y esto, nada, fue en la primera edición, nos tomamos el lujo de llevar una mesa de madera que montábamos, esa montaña desmontable, evidentemente pesaba un muerto y vimos que eso no era, digamos, no era que funcionaría. En la segunda edición quitamos mesa y comíamos en el suelo, que es mucho más práctico y menos peso que hay que llevar. Ah, bueno, sí, y aparte, esto sería, digamos, la cama, luego las sábanas, básicamente es el sagum, que es la capa que llevan los soldados. Normalmente lleva, aquí como es verano, vamos luego la túnica, que es de lino, que es más fresquita, pero sobre todo la segunda, que ya fue en septiembre, hubo días de frío. Entonces, lo que hacían los soldados romanos es llevar una capa de lana, si hace frío te la pones, si llueve te pones la capucha y es el impermeable, y para dormir, pues la pones en el suelo y son las sábanas, la manta para cubrirte, incluso si la enrollas, también es el cojín, es todo. Y estas son las protectores. Otro de los temas que miramos fue cuáles son las patologías que sufriría un soldado romano. La más evidente, pues en los pies. Ampollas. De hecho, él tuvo, en Cartagena, vinieron los de una ambulancia de unos hicieron curas y dijeron, tienes ampollas dentro de las ampollas. O sea, había tenido como, se le habían curado y le habían servido otras, ¿no? Este soy yo, de hecho, y esto es el de llevar las correas del, fijáis, él lleva el escudo, el otro lleva la espada cruzada, luego la cantimplora, todas esas tiras de cuero, pues también reacción, ¿no? Y este creo que es tú, de hecho, el tobillo. Eso nos sirve para ver un poco, y eso es una cosa que a mí me parece bastante interesante, que quizá también es bastante obvia, pero bueno, la diferencia entre el calzado tachonado, el que lleva clavos y el que no. Lo que vimos es que en general, que luego ya hasta tiene cada uno, que a veces pues uno tiene un pie más. A mí no me salen ampollas, por suerte, pero no sé si es por el calzado o porque, digamos, soy menos sensible, lo que sea. Pero en general, de media, la gente que llevaba calzado con clavos,
tuvo muchas más ampollas. Pero en cambio el calzado duró más. En cambio la gente, por ejemplo, él llevaba un calzado que no llevaba clavos y pues se hizo el inflamatorio, pero no tuvo tampoco ampollas, pero casi no tuviste, no sé si... pero en cambio, cada 2 o 3 días había que arreglar la suela porque se le había hecho un agujero más. Entonces, pensar que otra de las funciones de los clavos es alargar la vida de este calzado. Evidentemente, si la suela tiene hierro, ese hierro se desgasta mucho más lento, a costa de desgastarte tu pie. Pero bueno, te acostumbrarás y ya aguantas el pie. Evidentemente, pensar que ellos llevaban también calzado de recambio, pero no puedes estar cambiando el calzado cada 2 o 3 días. Es decir, te tienen que durar ese calzado. Y evidentemente tendrían de repuesto, pero no para ir. Bueno, y luego un factor que creo que es determinante, el calzado que de por sí ya existía, es decir, al margen de la vida militar, el calzado, es decir, no llevaban deportivos en su vida diaria, entonces el cambio de la vida civil a la vida militar también sería algo más fácil. Sí, pensad que este calzado no tiene, digamos, no tiene forma, ¿no? Es plano. Entonces eso evidentemente, ahora sí que hay tendencias de gente que va anda descalza por la calle y entonces no tiene casi puente, ¿no? Pero el calzado es para, lo que comenta es que tengas un puente más marcado, ¿no? Y eso, cuando llevas este calzado, pues notas mucho. Y de hecho, lo que hacíamos mucho, yo por ejemplo he llevado una plantilla entre el calzado y mi pie que adaptar de esa forma. Yo cuando hicimos los ensayos, nada, 110 kilómetros, pues, si me 120, tenía un dolor en las rodillas brutal durante toda una semana, porque tengo mucho puente. Entonces, luego pude hacer las etapas y aunque fuera, me dolía el pie, no tuve ese dolor en las rodillas porque ya, digamos, todo el pie me secaba. Evidentemente ellos, como dice Adrián, ya estaban mucho más adaptados. Desde pequeños ya usaban ese tipo de cambio, por lo tanto su pie estaba mucho más adaptado. Otro tema también, por lo que comentaba José, de que realmente esta recreación, plantear la experimentación para demostrar que se puede hacer esta marcha con calzado histórico, pues también tiene sus problemas, porque una variable que es el pie de los participantes no es igual que en la época, y eso pues por desgracia tampoco lo podemos adaptar. Eso es para impactar más, ¿no? Para que se vea lo y otra cosa que hacíamos, lo de la dieta histórica y en qué se basaba. Básicamente, otro compañero que no podía venir justamente es otro investigador que se ha dedicado mucho a la logística de las tropas romanas, es decir, a qué llevaban, ¿no? Es decir, qué consumían, así hacia adelante, ¿no? Ahora. Todo lo que acompañaba al ejército, ¿no? Es decir, eso que os decía, este tren de bagaje y los problemas que tenían para transportarlo, qué consumían, qué no. Y nos hizo un poco, digamos, la dieta de la marcha. Nos decía, pues se puede comer esto no se puede comer, y de esto se puede comer mucho y de esto se puede comer poco, que también es eso, ¿no? Por ejemplo, el caso del pan, calcula que el consumo sería casi 1 kilo al día de harina. Nosotros somos incapaces de comernos 1 kilo de pan al día porque al final te satura. Bueno, seguramente lo que hacíamos también es almacenarlo. ¿No? Por persona, un kilo de harina por persona. Sí. Seguramente era su ración, pero no tenían por qué comérsela. Pero es lo que tiene estipulado. Un poquito de carne, aderezado sobre todo pues, panceta, etcétera, sobre todo cerdo, y legumbres y frutos secos. Bueno, combinado con higos, que hacíamos, ¿sabéis las barritas energéticas estas que venden? ¿No? Pues nosotros hacíamos la versión barata, en las bolsitas esas de cuero, poníamos frutos secos, unos higos, y luego con el calorcito, con dátiles y tal, y con el calorcito pues haciendo tu pan de higo. Pero, digamos, versión del caminante, ¿no? Hecho dentro del bolsillo. Entonces, lo interesante, pensad, es que solo la comida caliente era la de la noche, la cena. Que es cuando teníamos tiempo, era igual así, ¿eh? En la época, cuando tenían montado el campamento, podían hacer fuego y podían cocinar. Entonces, lo que hacían que era cocinar la cena y hacer el pan, coger el pan, que también lo hacíamos. La segunda edición, tuvimos la suerte de un chico también, pues, de los participantes, se animó a ir probando y hacía el pan. Los primeros días le salía regulín, los últimos hacía unas pizzas de brutales. Claro, tuvo tiempo para practicar, ¿no? Y aparte, pues, si sobraba algo de carne, pues también para el desayuno. Pero al momento en que tú puedes cocinar, ese día es comida fría. Que te hayas preparado la noche anterior, o lo que digo, pues un poco de pan, con lo que quieras. Y el plato estrella, que es este de aquí,
que parece delicioso, son las gachas, que es lo que comíamos. Es harina, aparte de en formato pan, pues también en formato de gachas, ¿no? Que a algunos les gustaron menos que a otros. La gente que no sabe apreciar una buena comida. Y aparte de eso, en las dos ediciones teníamos el pacto entre comillas, que también lo hacían los soldados romanos, que es que esto es lo que proporcionaba el ejército, es decir, lo que tenías tú asignado. Y luego, pues las tropas que, como decían, se alimentaban sobre el terreno también. Y es lo que hacemos, pues alimentarnos sobre el terreno. Es decir, aquellas cosas que pudiéramos recolectar, pues bayas, higos también cogíamos. Sí. Y ya incluso pues un día que nos dio por pescar cangrejos con los pilums a modo de arpón, pues, es el pilum, ¿eh? Y yo creo que fuisteis a pescar pescado, pero al final pues lo que puede hacer el cangrejo. O sea que también no era lo normal, pero en algún momento pues también... en la segunda edición una serpiente cayó también, lo que pasa es que no pudimos... Se pudrió antes de llegar. Se pudrió antes de llegar, sí, no pudimos comer. Pero la intención estaba. Las ganas. Y lo que os comentaba, nada, lo que os comentaba del calzado, para que veáis la diferencia, ¿no? El calzado tachonado y el calzado sin, que si veis siempre que es curioso aparte, si os fijáis, ¿veis dónde están los agujeros? Es donde las plantillas del tachonado las usamos, son históricas, ¿eh? Siempre hacen esta redondita aquí, porque es justo donde se hace normalmente el agujero. Si tú ves, hay como patrones de clavos y muchos de ellos tienen muchos, digamos, en esta parte central, ¿no? ¿Qué nos pasaba? Y aquí lo podéis ver. Como el terreno no es como en época histórica, normalmente lo que pretendíamos al principio era contar cuántos clavos se nos caían, porque lo que les pasaba es que se caían los clavos. Por ejemplo, en la batalla de Baécula, que se ha excavado, bueno, se ha prospectado sobre todo, se ha podido estudiar la batalla a través de los clavos. Se ha podido ver cómo se movían las tropas por el terreno porque han ido encontrando los clavos, ¿no? Pensad, a una persona, a un soldado se caían quizá 1 o 2 al día, pero si van miles, pues son miles de clavos que se pierden en un día, y con eso puedes reconstruir por donde se movían. A nosotros, como no andábamos por suelo, o sea, por tierra, sino por asfalto, no se nos caían, se nos pulían y quedaban al final y se comía, el asfalto se comía los clavos. Eso no debería pasar, o no tanto. De hecho, al final habría que reemplazarlos porque ya no quedaba cabeza del clavo, no porque se hubiera caído. Y, bueno, aparte, otra podemos aprovechar, pensar que no todos los participantes iban vestidos como soldados romanos, también llevábamos auxiliares, porque las tropas romanas también llevaban tropas aliadas y auxiliares. En este caso pues tenéis un soldado ibérico y también en la primera edición llevamos un soldado samnita, que es, digamos, otro pueblo itálico que también acompañaba a las tropas romanas. Es decir, intentábamos que la gente viera que el ejército romano no es solo de romanos, son una parte de los romanos, pero hay mucha más gente que también participa en ese ejército, ¿no? Y un poquito para que veáis cómo llevamos la equipación encima. Eso también varió, teníamos como un patrón general, pero cada uno se lo adaptaba a su manera. El primer día, eso recuerdo, ¿no? Cuando empezamos a andar por Amposta, parecíamos que fueran los quincalleros, ¿no? Iba haciendo ¡pum, pum! Los cascos iban chocando, todo se iba moviendo. Porque realmente estas equipaciones que llevamos, las usamos de normal un poco de bonito, ¿no? Las representaciones habituales que se hacen en recreaciones, pues la gente viene, os lo enseñamos, si os fijáis ahora, casi no lo hemos probado, ¿no? Entonces, si te va un poco grande el cinturón o si el casco te va un poco pequeño, no pasa nada, porque estás un rato. Pero claro, cuando empiezas a andar con él, si no lo tienes ajustado, se te empieza a mover, es ver rápidamente lo que funciona y lo que no. Entonces, a partir del segundo tercero íbamos parando y poco a poco te lo ibas ajustando. Entonces cada uno probó sus sistemas, ¿no? En general lo que vimos en época imperial, lo que se sabe es que los soldados llevan una cosa que se llama la furca, que quizá a alguien le suena y lo ha visto en alguna representación, que es como un palo cruzado, como el latillo típico este con la bolsita, pero ya era, digamos, sistemático, ¿no? No hay registro de que en época republicana hubiera esa furca. Lo que sabemos es que en época republicana llevaban 2 pilum, cada soldado llevaba un pilum más, que decían, pesado, más grande y uno más ligero. Entonces lo que probamos es que esa furca no es indispensable si usas esos 2 pilums para sujetar esa equipación. Entonces, atando estos 2 pilums con el peso y cargando el peso detrás del escudo, incluso es útil porque lo que hace es, los pilums aguantan, tú puedes andar, ahí lo estás sujetando, pero puedes soltar el pilum, por el pilum, yo creo que es un soliferro, no es lo que comentaba, ¿veis que es todo de hierro? Bueno, es una lanza, perdón, es una lanza y no hay pilum aquí, es lanza y soliferro. Él lo podría soltar y
en este caso no, pero en este caso como tiene el peso detrás, se aguantan y tú podías andar sin usar las manos. Es decir, tú puedes ir andando y coger tu cantimplora, beber, acusarte lo que sea, porque estos dos palos se aguantan juntos. Luego había otra gente que probaba otros sistemas, incluso alguno lo usaba para andar, depende de cómo, ¿no? Es decir, cada uno tenía sus sistemas. Pero este fue un poco las pruebas que hicimos de sujeción, ¿no? Y si os fijáis por aquí, en el caso de José lleva el casco colgado de la parte frontal, este soy yo, creo, que lo llevaba a la parte de atrás. O sea, cada uno, mientras lleves el casco, que es lo que tenías que llevar, cada uno pues se lo puede. La ventaja del casco aquí delante es que además ahí puedes meter, si estás comiendo algo, te lo guardas ahí dentro, es como un bolsillo, luego lo coges y te lo quieres comer y lo vuelves a dejar ahí. Otro tema interesante que vimos, el tema del agua. Aparte de calcular la cantidad de agua, era qué cantimploras usaban. Y probamos básicamente dos sistemas que los tenemos. Están los dos ahí, sí. Sí, ¿veis? Un pellejo y una calabaza. Que ambos son dos sistemas que seguramente se usaban, pero vimos rápidamente que para el uso al menos personal, ¿no? Digamos de cantimplora personal, la calabaza es infinitamente mejor que el pellejo. El pellejo se calienta súper rápido. Al sol, el agua media hora era imbebible. Sí, era horrible. Aparte que al final tenía fugas, porque eso tiene un sellado, puede ser de brea o de cera, pero al ponerse el calor, esa cera se derrite un poco, se mueve y al final los poros se abren y perdías agua. En cambio la calabaza es estanca y aparte hace un poco como los botijos, ¿no? Que hace ese efecto de refrigerarse. Evapora un poco de agua y la enfría. De hecho hicimos la prueba un día de llenarla de agua caliente, dejarla al sol y a la hora se podía beber. No estaba fría, pero se podía beber. Además nuestro estándar de lo que se podía beber también estaba... Entonces vimos que realmente, en este caso, las calabazas son mucho más frígidas. El único problema es que si la calabaza está llena y te cae al suelo, te has quedado sin cantimplora. Sí, sí. Algunas pues las cubríamos con cestas, con algo para cauchar y que algunas de estos si caían se amortiguaba el golpe, ¿no? Pero en general tuvimos que cambiarlas bastante al mínimo. Y bueno, aquí veis pues las escenas, mira, aquí es un book de Miquel durmiendo en varias posturas. ¿Ves esas paradas, no? Al final, aparte del descanso digamos, por la noche, pues en cualquier momento, si había que quedar con digamos, la persona de logística, ¿no? La que traía cosas, y tardaba, pues, 5 minutos para dormir. Y seguramente ellos hacían lo mismo, ¿eh? Imaginaos que si el tren, digamos, pensad en ese caso, las selecciones que marchaban son unas 20.000 personas, puede ser perfectamente. 20.000 personas marchando, aunque vayan unos cuantos de ancho, son kilómetros de personas marchando. Seguramente la gente de los pueblos por donde pasaban veía gente pasar horas. Soldados romanos pasando durante horas. Evidentemente pasa como lo de las caravanas, ¿no? Si el golpe se para, todo el tren se para y quizá los de atrás tienen que parar 10 minutos. Pues no es de extrañar que alguien se apure a salir y tumbar. Si me siento en el suelo, seguro. Y si no, pues me tumbo y ya cuando empiezan a andar ya andaría también. En todo momento se aprovechaban para descansar. La foto de medio es buenísima, durmiendo sentado, Estamos todos durmiendo sentados. Y esta es la parte ya, pues un poco para que veáis estas charlas que dábamos, ¿no? Una vez montamos el campamento, pues la gente, realmente hubo días que realmente la gente, vino mucha gente y fueron charlas muy interesantes, ¿no? La gente participaba, pues también incluso en algunas hicimos un poco de una representación de algunos temas, pues de cómo era la vida del campamento, un día hicimos cómo era la disciplina del campamento, los castigos, etc. O sea, que dábamos, eso es la segunda edición, lo que intentamos como, pretendíamos que la gente quizá incluso viniera 2 días, ¿no? Si te caen 2 etapas cerca, pues que la charla que se diera un día y la del día siguiente no fuera exactamente igual para que pues, tuvieras muy interesante ir 2 días distintos, ¿no? Y bueno, realmente fue también, si os fijáis, los niños, ¿no? Porque evidentemente el hecho de poder, lo que decimos, ver la historia de primera mano, ¿no? En vivo, incluso poder tocar los objetos, probarte el casco, hacer una foto, etcétera, pues es muy interesante, realmente pues atrajo bastante público. Y la parte patrimonial, que esa quizá la hicimos más en la primera edición, también pues, como fuimos variando, ¿no? Y era un objetivo inicial, pero vimos que también era más complicado, quizá, que era potenciar justamente esta vía, ¿no? La vía Augusta, la antigua vía Herakla, que en algunos tramos, si fijáis, esta es la vía original, o sea, sí que se ha excavado y se ha documentado, y este es uno de los pocos que realmente era muy... La otra es la original también, lo que pasa es que está desmontada para hacer
un bancal. Las piedras que veis al lado de la vía son extraídas de la vía. Eran puntos interesantes, ¿no? Pero muchos de los tramos directamente se han señalizado la carretera, pues claro, no has venido lo mismo, ¿no? Y luego también a lo largo, digamos, de esta vía pues hay muchísimos yacimientos arqueológicos o puntos de interés histórico que quizá no tienen exactamente que ver todos con el evento que estamos recreando, pero igualmente sí con la época romana, entonces pues aprovechamos ese vínculo. Tenéis aquí pues este Selda o Rojales, que también aprovechamos y hicimos un poco de difusión, pues hacer la difusión dentro del yacimiento arqueológico o pues también visitar algunos de los puntos, ¿no? En Sagunto también pues entramos en el museo, recibimos unas fotos en la parte donde está recreado uno de las calles de la ciudad, etc. Y el Teatro de Cartagena, que es donde acabamos la primera etapa. Que ahí nos vienen a dar la bienvenida todos los que hacen las fiestas de cartageneses y romanos. Y se tiene la diferencia de equipación en lo que os comentaba, ¿no? Los escuditos que llevaban ellos, el super escudo, etc. Pero bueno, fue muy chulo el poder participar juntos también, ¿no? Y bueno, y esto es un poco el impacto que tuvo mediático, que realmente en el momento fue bastante, ¿no? El primer día nadie daba un duro, de hecho ni nosotros. El primer día, cuando acampamos la primera noche, nos reunimos porque como organizador, el resto de participantes teníamos como un compromiso moral de acabar el evento, ¿no? Y nos reunimos diciendo, para decirle todos a él que era muy probable que no acabáramos, porque lo veíamos imposible. Finalmente, pues cuando fuimos avanzando, poco a poco, pues fuimos mejorando y ya los medios lo empezaron a cubrir, y entonces pues supongo que la moral también subió un poco y al final pues acabamos las dos ediciones. Y nada, también a raíz de esa experimentación, pues toda la investigación que hemos hecho y las publicaciones que se han derivado, congresos, artículos, etc., ¿no? Que es la parte más, digamos, más científica, pero pensar incluso que de la parte divulgativa se deriva también un artículo, ¿no? Es decir, el interés que tiene divulgativo también es ciencia, digamos, de disciplina, pero también es interesante de analizar, ¿no? Y bueno, más difusión, algunas luego decía publicaciones, etc., ¿no? Vale, esto si quieres... Sí, tú mismo. Vale, bueno, la Vía Scipionis la tenéis que entender como... Yo siempre, cuando empezamos a trabajar con la Vía Scipionis, la presentaba siempre como el prólogo de un proyecto, es decir, como un ensayo a un proyecto más ambicioso que el que realmente habíamos empezado a mover desde el principio, que es la recreación de la marcha de Aníbal desde Cartagena hasta Italia y, si hubiera sido posible, hasta Túnez, ¿no? Hasta el campo de batalla de Fama. Lo que pasa es que por cuestiones de... Bueno, entramos a concursos, una subvención europea, pero en ese momento empezó la primavera árabe, como teníamos de socios en el proyecto a Túnez, Siria y algún país más, pues la cosa al final quedó en el tintero y no tiró adelante, ¿no? Entonces, ese proyecto tan ambicioso de alcance mediterráneo lo redujimos a un proyecto mucho más modesto de alcance peninsular. Esto es en líneas generales lo que planteamos. En la vía Scipionis es el número, bueno, es este, el que está marcado en blanco, ¿vale? La vía aníbalica contempla el itinerario de la vía Scipionis por el sencillo motivo de que Aníbal recorrió el camino ascendente y Escipión el camino descendente, ¿vale? Pero esto, en realidad, todo esto hay que entenderlo como un único proyecto, que es el que nosotros intentamos desarrollar, que al final, como no pudo ser, lo hemos estructurado, y esto está todavía por ver qué pasa, porque empezamos a mover el tramo número 1 entre Cádiz y Cartagena justo antes del coronavirus, es decir, en febrero del 2020 estábamos presentando la ruta de Fenici en Jaén, que nos habían invitado, para empezar a mover este primer itinerario, ¿no? Empezar en Cádiz y acabar en Cartagena, y justo a finales de febrero, si recordáis, empezó el coronavirus y todo esto quedó parado, hasta noviembre, que nos volvieron a invitar a unas jornadas que por motivos de calendario laboral fue incompatible ir, ¿no? Pero este tramo número 1 lo tenemos pendiente de empezar a mover, si no este año ya, de cara ya al año que viene. Si podemos mover el número 4, mover el número 3, no tienen por qué seguir un orden en sentido estricto, sino que
en la medida que podamos encontrar apoyos que nos permitan realizar esas etapas, pues llevarlas a cabo, ¿no? Y si algún día se pudiera hacer todo este recorrido, claro, esto ya es una cosa, ya son palabras mayores, y aquí habría que cambiar un poquito la organización y la estructuración del proyecto. Para pasar los Alpes, que es uno de los proyectos más atractivos, ¿no? Que hay varios grupos investigando por dónde pasó Aníbal a través de los Alpes, yo personalmente me he decantado por el Col du Clapier, uno de los pasos en los que está investigando el profesor Patrick Hahn de Stanford y por donde atravesó también la British Expedition en el año 58, porque es uno de los pasos que cuadra más o que cumple más con las indicaciones que se describen en las fuentes literarias antiguas. Si algún día conseguimos atravesar los Alpes será por este paso. Espero que lo veáis vosotros y que lo pueda ver yo también. Aquí pongo simplemente algunas imágenes de las expediciones de la Camus Expedition, que fue la primera expedición que atravesó los Alpes después de Aníbal con un elefante, una elefanta de hecho. Parece que la tenéis aquí, ¿no? Todo el interés que despertó en las poblaciones locales, claro, volver a ver, pensar que esta gente no va caracterizada, era simplemente este señor que veis aquí en el elefante haciendo estación de flema británica, es John Howe. ¿John Howe? No, es el ilustrador de... No, espera. Sí, John Howe, sí. Sí, que aún está vivo, que he hablado con él alguna vez. Claro, motivó un interés en las poblaciones locales y turístico brutal. Pensar en esta imagen, pero además acompañada de recreadores. Claro, puede ser una imagen con un potencial turístico tremendo. ¿No? Esta imagen que es todo trasladado a la arqueología experimental y a la recreación histórica complementaria. Aquí tenéis una pequeña imagen de los grupos con los que nosotros nos movemos. Ahora, actualmente tenemos es como una especie de federación de grupos dedicados a la investigación y difusión de la Segunda Guerra Púnica, que se llama Bellum Hannibalicum, es decir, la guerra de Aníbal. No es como los romanos a la Segunda Guerra Púnica no le llaman Segunda Guerra Púnica, le llaman la guerra de Aníbal. Esta imagen que tenéis aquí arriba es el contingente cartaginés de Aníbal con sus auxiliares ibéricos, y aquí abajo tenéis al grupo Vocati, porque hay que agradecerle evidentemente la cesión del material necesario, porque todo este material además no es personal, es un grupo de recreación, que es el grupo Vocati Atris Scipionis. Además también contamos con la colaboración del grupo Ibercalafei para esos auxiliares que os comentaba, que acompañan a la marcha, auxiliares ibéricos, que van evidentemente caracterizados de los ibéricos de la época. Y creo que aquí acaba la presentación. Ya está. Ahora, todas las preguntas que tengáis, estamos encantados de responder. Tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta muy pequeña, y es que vosotros no lo sé, pero durante ese recorrido esas personas se deberían de asear o ir a la SED. Eso no lo hemos comentado, pero esa y otra cosa es una de las pocas licencias que nos tomamos. Sí. El primer año, porque en el segundo las acequias eran... Bueno, pero eso ya fue una opción personal, pero la posibilidad de saltarse de eso estaba. Luego si alguno lo quería hacer riguroso, en un caso, pues voy a... La segunda no, o sea, yo creo que no usamos demasiado... Pero la opción estaba, ya es un tema, digamos... Hay la foto esa que estamos todos dentro de una acequia. La idea es que evidentemente, pues aparte de recreadores, investigadores, arqueólogos, lo que queráis, somos personas, tenemos nuestra vida y aparte pues cuando se acabe este internet tenemos que volver a casa en unas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, había dos cosas que consideramos que había que tener, digamos, licencias, que es lo que decía la higiene, pues cada uno si quería, se podía duchar al llegar, y el tema de salud, ¿no? Es decir, si había que ir a un centro médico, pues se iba. Sí, pero ¿y ellos? Ellos. Evidentemente los conceptos de higiene son distintos. Luego también, evidentemente, una cosa que son las fuentes, los ríos, etcétera, no están igual ahora que como se en el pasado, porque los podían usar antes, no como ahora. Y a la vez también tienen otras formas de limpiarse, pues con aceites, etcétera, que también se podían usar. Pensad, aparte, que eso siempre lo comentamos, ¿no? Lo que decía de esta línea del tren, ¿no? De este ejército, no es lo mismo el primero que llega al río que el que va de 20.000 personas que han cruzado el río.
han pasado 20.000 personas y llegas tú a ese cruce del río, ese río pues, no está como para bañarse, ¿no? Entonces, por eso también normalmente lo que hacían era que nunca los mismos iban delante y los mismos detrás, ¿no? Que se iban alternando, porque evidentemente el que va detrás de la columna, pues el pobre es el que se come con lo que han dejado sus compañeros antes. ¿Tenéis más preguntas, Pepe? A ver, las mallas esas que veremos, fábricas para hacer ese tipo de tejido, ¿no? Las mallas. Sí, es una cota de malla, sí, son anillas. Sí, había, digamos, había artesanos, herreros, etcétera, que fabricaban ese tipo de armaduras. Están documentadas, ¿eh? De hecho, varía, ¿no? Las flores quizá en época medieval, que es cuando es más habitual. No es el mismo tipo de armadura, pero la tecnología sí es la misma, ¿no? Es decir, aparecen, si veis las anillas que os enseñan, de hecho aparecen en el mundo celta, es donde se cuentan las primeras, y se extienden. Es una cosa que funciona y por tanto el resto de pueblos lo adoptan, ¿no? Y es lo que os digo, incluso pues en época medieval, incluso en algunos territorios, hasta el siglo XX se ha usado cotas de malla. Bueno, pensad, se ha visto, pues, es un material que incluso ahora se utiliza a veces con los guantes, ¿no? Carniceros, pescadores, para cortar el pescado, etc. Se usa porque realmente tú si coges un cuchillo y cortas encima de una cota de malla, no te cortas. Es un tejido, entre comillas, una armadura perfecta para los golpes de corte. Luego si te pinchan, ya es otro tema, ¿no? Si te perfora con un punzón o con una punta de pilum, por ejemplo, o con una flecha, esa punta sí puede romper la anilla, pero un corte, la cota de malla lo para. ¿Con qué peso contaba los legionarios? ¿Con material? Sí. En época imperial, que es cuando está más documentado, y a partir del final, es decir, en época posterior, los soldados llevaban todo su cargamento encima. Entonces, evidentemente, ahí la carga subía y seguramente sería solo unos 20 kilos o incluso más, ¿no? En nuestra época, el ejército es distinto, no es un ejército profesional, sino que son milicianos. Los soldados romanos son ciudadanos romanos, que cuando Roma está en guerra, acuden a la guerra. Pero luego tienen sus tierras y cuando acaba la guerra vuelven a su casa. El tema es que como Roma, pues, normalmente siempre está en guerra, pues al final esta gente que son ciudadanos que acuden a la guerra como milicianos, al final acaban siendo, entre comillas, profesionales, porque se acaba convirtiendo en su profesión, ¿no? Pero esa gente, seguramente, esos legionarios, de época en la que les creamos, de época republicana, igual que os he dicho que podían llevar una equipación mejor, pues podían llevar a su esclavo o a sus esclavos, incluso a su, digamos, a su entorno, para que le cargaran parte, incluso pues, llevar a una mula extra o un carro que hiciera falta para que le cargara su equipación. Entonces, seguramente, no quizá en esta marcha, que es bastante más rápido, pero una marcha romana normal, pues habría gente que iba más cargada y gente que iba muy ligerita, si se lo podía permitir, ¿no? En nuestro caso, lo que optamos es, en general, era entre los 10 y los 15. Es lo que llevamos, según la persona, etcétera, según si eres más grande o más pequeño, ¿no? La equipación que llevaras, pero lo normal, cuando nos pesamos, nadie lleva menos de 10 kilos e intentamos que nadie pasara los 15. Que también, si camináis habitualmente, también es normal, ¿no? Cuando pasas los 15 kilos, realmente las piernas no notan mucho. Puedo pensar que simplemente ninguno caminaba con la lórica marca, con esta armadura puesta. Estas armaduras seguramente, sobre todo en campañas estivales, se utilizaban simplemente para el momento previo a la batalla. Es decir, no caminabas con esa cota de malla, a no ser que estuvieras atravesando una zona hostil, ¿no? En este caso, esta marcha no atravesaba una zona hostil probablemente, sino que ya había pactado con las entidades políticas locales el camino que iban a seguir y que seguramente no tenían miedo de ser atacados, ¿vale? Pero pensar que el escudo, por ejemplo, ya pesa más de 6 kilos. Si suman los 2 pilum ya son 2 kilos más, la espada 2 kilos más. Al final no sumando el casco, 1,5 kilos más, el torque, te vas dando cuenta que al final el material que tú llevas ya de serie, por decirlo de alguna manera, ya son prácticamente 10 kilos o más. A eso tienes que añadirle pues, la carga que llevas, si vas con saco, pues que tú llevas, ¿no? Dentro de estas bolsas también llevamos trapos auxiliares o... Sí, un poco de comida, lo que decía, pues de... Comida, bebidas y claro, agua... Y había una equiparación en cuanto al armamento que llevaba cartaginense y romano, o tenían su talón de Aquiles cada uno. Claro, aquí el ejército cartaginense de esta época... Por ejemplo, los cartagineses tenían los elefantes como punto fuerte. Los romanos, las técnicas que utilizaban en la
las ballestas estas grandes, una serie La artillería, sí, en esta época la artillería está en un momento muy incipiente todavía. Quiero saber si vosotros habéis constatado por los textos escritos de Polibio, de todos los clásicos, algún punto épico, talón de Aquiles, otro talón de Aquiles en el ejército romano y a su vez en el ejército cartaginés que pudiera decantar una batalla. Si os fijáis, estos son cartagineses. Fijaos el casco que lleva. Fijaos el escudo que lleva. El tirum o lanza que lleva. Es el mismo. Son varias. A nivel de equipación, a nivel de equipaciones son temas casi os diría estéticos o no de moda, pero digamos de tradición. Pero a la práctica, y eso está muy estudiado, son súper compatibles. De hecho, pensad que el ejército, el romano también lo hacía, pero especialmente el cartaginés o el púnico, usaban muchísimos mercenarios, muchas tropas que no eran de sangre fenicia, pues de tíberos, íberos, galos, etcétera, ¿no? Y si toda esa gente podía luchar junta, es porque tenían formas de combatir similares, que son equivalentes, ¿no? Y veis aquí, pues, lo que os decía José, ¿no? Aquí tenéis tropas, estas serían propiamente fenicias, y estos de aquí serían íberos, y están comiendo en una misma línea. Y el escudo en este caso sí que es un escudo distinto, que es de tradición griega, pero no es importante. A nivel de lo que sería una batalla no es importante. Luego ya está el tema, que supongo que es por donde preguntabas, más del explicar por qué ganan unos o ganan otros. En general, en este momento, en estas batallas, en general, el bando cartaginés tenía más movilidad, tenía más caballería. Normalmente la mayoría de batallas es una guerra púnica, los cartagineses, pues, al tener más caballería son más rápidos, intentan envolver al ejército romano en muchas, luego varía también. Y en cambio, pues lo que sería la zona central, donde lucharían pues, las tropas de choque, podríamos decir que las tropas romanas en el caso eran un pelín mejores, ¿no? Por tradición, por hábito, etc. Pero luego eso puede variar también. Y luego lo que hacen los romanos, pues buscan a veces luchar en pasos estrechos, donde la caballería no puede envolverlos porque hay montañas, ¿no? Luego también podríamos hablar de la concepción de la guerra que tiene cada uno de los bandos, ¿no? Los cartagineses de esta época, por ejemplo, tienen una concepción de la guerra helenística. No pretenden la exterminación del adversario, ¿no? La concepción de la guerra de los romanos es diferente. Ellos tienen una concepción de la guerra basada en el arrojo, en la virtus, ¿no? En el cara a cara. Hay un episodio en que uno de los embajadores romanos le recuerda, creo que son, igual tú sabes qué episodio es, le recuerda a un embajador cartaginés que ellos todas las batallas las han ganado cara a cara. Es decir, no han recurrido a estratagemas como hacen en el mundo helenístico. La estratagema, la artimaña para vencer al enemigo, el truco, es muy habitual. En el mundo romano eso en este momento todavía es una fase muy incipiente, aunque sí que hay generales como el africano, por ejemplo, que ya recurre a determinadas estratagemas. Pero la concepción de la guerra también es muy determinante, ¿no? Porque en el caso de la Segunda Guerra Púnica, Aníbal sabe aprovechar ese ímpetu, esa virtus romana, sabe aprovecharla y utilizarla en contra de los romanos precisamente, y el caso de la batalla de Cannas es un ejemplo que viene al caso perfectamente, ¿no? Porque aprovecha el empuje de los romanos para hacerle una maniobra envolvente y exterminarlos a todos de allí. Es una pregunta con respuestas en los dos sentidos, ¿no? Tanto en el sentido táctico como en el estratégico. La concepción de la guerra y el armamento. Bueno, sí. ¿Tenéis alguna duda sobre la vía Ciceronis? ¿Alguna etapa que no tengáis clara de por dónde pasaron? ¿O sabéis exactamente los puntos por donde pasaron? No, de hecho, esta quizás es la zona que es más compleja porque hay varios. Este es el punto donde estamos, que estamos diciendo, vamos por la costa, ¿no? Pues a la costa está un poco lejos, ¿no? Es justo el punto, bueno, porque la geografía casi te lo obliga, donde seguramente se desviaron. El resto sí que es mucho más simple porque es casi seguir la costa. Quizá la parte al sur de Amposta, que también hay un par de pasos, pero el resto sí que... En general seguramente pasaron, es decir, pensar que en esta época la vía Augusta no se ha construido. Y sí que ahí la vía Heraclea, de la que tenemos testimonios en el siglo IV, del historiador Timeo de Taudomenio, que menciona la existencia de una vía, que seguramente no está ni pavimentada ni nada, simplemente un camino de tierra, una pista de tierra, pero que permite el tránsito de mercancías y efectivos, ¿no?
Sabemos también que estas vías las mantenía, o sea, la mención de este historiador hace referencia a que el mantenimiento de esa calzada corría a cuenta de las comunidades por donde pasaba, es decir, que las ciudades por donde esa vía pasaba se encargaban de su mantenimiento, como hasta hace 50 años se hacían los camineros, ¿no?, que vivían al lado del camino. Y en general, el tránsito tanto de Aníbal como de Escipión se realizó sobre la vía Heraclea. Claro, no sabemos exactamente por dónde iba la vía Heraclea, todo de que en muchas ocasiones la vía Augusta monta encima de la vía Heraclea. Yo estoy convencido de que hay tramos que son divergentes, y que la vía Heraclea utiliza mucho más los recursos de la costa que la vía Augusta, que luego, como ya no necesitas la costa, pasar por la... es decir, tener la costa al lado, ¿no?, pues ya la introduce un poquito más hacia... por toda la parte entre, creo que entre Nules y Traiguera, por ejemplo. Yo creo que la vía Heraclea debe ir, en ese tramo debe ir por la costa, si el tramo del En el tramo de Castellón hay una parte que hay variaciones. El otro tema, que era por lo que comentaba, es que las fuentes también nos dicen que en la marcha menos la de Escipión, las legiones marchan al lado de la flota. Digamos, el lugarteniente de Escipión le encomienda la flota y él lo que nos explica es que eso le permite ir más tranquilo, ¿no?, porque él sabe que si hay algún problema, si los cartagineses, que en principio no saben que están marchando hacia Cartagena, aparecen, pues se podrán retirar fácilmente porque tienen la flota al lado y podrán embarcar a quien haga falta y el resto se retirarán tranquilamente. Entonces, lo que presuponemos es que la mayoría de etapas acampan juntos, porque las flotas también acampan. Las flotas de noche pues lo que hacen es parar las naves y muchos bajan a tierra, ¿no?, incluso para acampar. Entonces, irían conjuntamente. Evidentemente en esta etapa no, seguramente algunas etapas se tienen que separar, pero la mayoría sí que se divide. Entonces, como más la segunda edición sobre todo intentamos ir contra más a la costa posible. Bien, ha contestado por eso, porque a esa velocidad, en un avance tan rápido, las tropas no podían ir cargadas. La flota también lleva eso. Sí que iba en barco, como estás diciendo tú, porque lo digo que sería muy paralelo a la costa. Sí. De todas maneras, lo que veis aquí es la equipación probablemente que llevaban ellos durante esa marcha. Es una marcha que se hizo en 7 días. Claro, en 7 días no puedes cargar a la gente con 20 o 30 kilos. ¿Cómo va? La logística de comer, ¿cómo la lleva? Sí, seguramente la flota participa en eso. Incluso ellos mismos pueden llevar. Es decir, hay múltiples referencias en la literatura antigua de por ejemplo, Filipo de Macedonia o la guerra de los diadocos. Hay muchos episodios en los que aparece que tal oficial mandó a sus tropas disponer de comida para 10 días, para no tener que parar, ¿no? En este periodo debía pasar un poco igual. Y luego está la preparación que Escipión hizo de esta marcha, que seguramente pues con algunas ciudades del camino también habría pactado. Porque no, aunque digamos el campamento estaba en el Ebro, su padre y su tío ya habían avanzado unos años antes, por lo tanto tenía seguro alianzas aquí y seguramente pues las comunidades locales, algunas, las que fueron aliadas, pues también suministraban lo que hacía falta. Pepe, hay escrito que dice que Amílcar Barca se ahogó en el vino de los pobres. Hay escrito, Aquí traemos un conflicto con los que dicen que se ahogó en otro río, un poco más norte, cerca de... Se dicen varios Eche de la Sierra. Eche de la Sierra, sí. Otra teoría es Eche de la Sierra. Eso es seguro ya. Bueno, seguro, cayeron porrazos en un río. Un momento. Gracias por asistir. Hoy cerramos el ciclo de las 5 conferencias. Agradecemos a Alba, de la Concejalía de Igualdad, que nos acompañase. Os agradezco a todos durante estos días. Creo que ha ido muy bien y desde Salicón estamos muy satisfechos. Y agradecer a Miguel, a Adrián, a Edu y a José. Era Edu, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por la estupenda representación y luego el maravilloso trabajo que hiciste en aquellos años. Muchas gracias por enseñarnos. Bueno, gracias por tener la oportunidad, por darnos la oportunidad de explicarnos, porque no son muchos casos los abundantes que tenemos, o sea, no son muy abundantes los casos en los que podemos presentar este tipo de actividad. Vamos a encantar de tenerlo aquí. Bueno, buenas noches y mañana ya sabéis, tenemos la recreación en la Plaza Mayor a partir de las 10:30 con los talleres infantiles y a las 11 la recreación con el mundo de Belén. Ahora te quedas tú ahí cerrando la puerta, pagando la vida, porque ya mañana ya empiezan los... No, pero las sillas no, solo las mesas y ya.
iba porque claro, como cada uno se pagaba su equipo, hasta qué punto ¿no? había esa cohesión. Pero seguramente sí que había como mínimo elementos que identificaran unidades o manípulos. Interesantísimo. Sí, de hecho, mucha gente se hacía eso. Como decíamos, ¿no? Había la gente rica que quería optar a tener esto. Y había gente que, pues, por tradición local, pues, sus armaduras de esparto, es como coser. Sí. Muy bien, yo 8 años antes. Es arqueológica original. ¿El hueso original? Sí, estas dos son originales. ¿La vértebra, no? Sí, el juego de las tabas. Como, funcionan como los dados. Y llevamos dados también. Dado de hueso. Algunos llevaban réplicas de elementos arqueológicos originales. Este se encontró en el campamento donde Escipión se instaló en el Ebro. Se encontró el original, del que esta es la copia. Y esto lo llevaba uno de los participantes colgado. Es difícil, ¿eh? Hay un juego que